Esto no sé qué es, pero de buena mañana sí como que no tiene pinta. Una cosa que me llama la atención acá es que la gente te pasa por al lado y te eruta. Pasa por al lado, ¡blah! La que no está caliente es la toallita. Te lo pones en la cara y vas directo al Instituto del Quemado. Muy buenos días, señores y señores, ladies and gentlemen. Estamos en el aeropuerto de Nueva Delhi, República de la India, en donde nos embarcaremos hoy con Air India a bordo de su Airbus, su nuevísimo Airbus 350-900, rumbo a Londres. El vuelo sale a las 6 y algo de la mañana, o sea que son las 4 y pico de la mañana, por eso llegó este careto. Y no tengo mucho más para decirles, no es fácil hacer esto hasta ahora. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. En algún lugar, ahí, London Heathrow, está demorado, mira, de 6:45 a 8:15. O sea, no alcanzaba con hacerme levantar temprano, sino que además tengo que esperar. Bien, arrancamos perfecto. Vamos a irnos al lounge de Air India, en donde pasaremos un rato, ya que se demoró el vuelo. Tenemos un poquito de espera, vamos a pasar en el lounge y a mostrárselos también, a ver qué tal. Tampoco es que sea fácil llegar, ¿eh? Estamos dando vuelta aquí por pasillos. Ah, bueno. Es tan raro todo en India. Ahí vamos. Una de las cosas que tiene este lounge, malas por decirlo de alguna manera, es muy oscuro. Y miren lo que es la vista, o sea, da al interior de la terminal básicamente, o sea, está muy cerrado. Este sector como más de descanso por lo visto, de relax. Tranqui tú, a la hora del embarque te doy un toque. La sala no es bella, vamos a decirlo así, pero sí tiene un montón de espacios para sentarse diferentes. Aquí tienen unos booths, tienen mesas normales. Hay un espacio, miren, también para niños. No está mal. Esta isla central es la barra. También tiene un setup de mesitas solo para dos y mucha banqueta en la barra. Aquí también se piden los soft drinks. Una Coca-Cola, una Schweppes, una Fanta, lo que fuere. No te lo puedes servir de ninguna nevera, sino que tienes que solicitarlo aquí. ¿Ven? Ahí están ahí debajo. Un cuarto fumador, por supuesto, esto es India, o sea, no existe sino que un cuarto fumador. Lo ven tan grande así, tan vacío, porque son las 4 y algo de la mañana. Que esto seguramente cuando sale el grueso de los vuelos de Air India debe estar no petado. Lo siguiente. Y una zona de trabajo, Aquí tienen 2 ordenadores a disposición, una librería y una señora durmiendo. Como les comentaba, estamos en plena tensión, en preguerra, aquí entre India y Pakistán. Interceptaron las defensas aéreas varios misiles pakistaníes, ataques de drones. Ayer la mitad de India estuvo con blackout. Como se prenda fuego esta mecha, no veas. Y esto es súper interesante, una gaming zone. Aquí tienen 3 ordenadores para jugar jueguitos. Y 2 máquinas de estas. Bueno, yo no sé, no entiendo mucho, pero seguramente los que entiendan comprenderán. No, nunca jugué en mi vida. Qué lindo, antes de subir al avión, 10 horitas. Aquí algo de charcutería, salmón y pescado hervido. Esto no sé qué es, pero de buena mañana sí como que no tiene pinta. Un salteado de verduritas y un pollito con pimienta, Les recuerdo que son las 4:30 de la mañana. Hash brown, bueno, aquí empieza toda la parte más british. Tomate con queso, como porotos con tomate. Madre de Dios, muy tentador a las 4 de la mañana esto.
no me pude terminar nada. La mantequilla tiene gusto a rancia. Me terminé el croissant. Ese zumo de naranja, si les muestro cómo lo hicieron, voy a ver si se los puedo mostrar. Ninguno lo bebe. Con esta música de danza de vientre de fondo, les digo, ¿a qué viene todo esto? Hace cara, un año o así, volé con Air India en un video que fue bastante comentado, porque pasaron cosas que se los voy a dejar aquí arriba, lo pueden ver. Y realmente me fui con una impresión excelente de la tripulación, de la comida, del servicio en general, pero una impresión horrorosa del avión. Era un 787 destrozado, sucio, roto, la mitad de los asientos no funcionaban, una se lavó los pies al lado mío con la toallita de las manos, bueno, cosas raras, ¿no? Culturales muchas de ellas y de pésimo mantenimiento las otras. Cuestión, Singapore Airlines absorbe gran parte de Air India este año. Singapore Airlines es una de las mejores aerolíneas del planeta, pero de lejos. Y Air India empieza a renovar su flota con unos Airbus 350-900 que parece que son hermosos. Así que en ese nos vamos a montar hoy y para ver si finalmente cierra ese círculo de Air India que yo decía, que es atención perfecta, catering perfecto, avión desastroso. Quizá hoy podemos cerrar ese círculo. Para eso estoy a las 4 de la mañana en el aeropuerto de Nueva Delhi, que se dice pronto. Bien, señores, vamos al embarque del Airbus 350. Tengo mucha curiosidad. Una cosa que me llama la atención acá es que la gente te pasa por al lado y te eruta. Pasa por al lado, ¡blah! Claro, no debe ser algo malo, evidentemente, tampoco algo bueno, supongo. No, miren qué cosa más hermosa con la nueva librea de Air India. ¡Wow! Bellísimo. Embarcando en el Airbus 350-900 de Air India rumbo a Londres. Ah, bueno, pero esto es otra cosa. Suites individuales al lado y suites conjuntas o individuales en el centro. La cabina es preciosa. Y este es mi asiento, el último. 7K. Miren qué belleza. Los asientos todos tienen un placar individual, personal, ¿lo ven? Por ejemplo, los centrales no hay problemas. En los pares lo tienen bien, en los impares, que tiene el asiento del lado del pasillo, tienen un poco más pequeños. Es una sola puerta, mientras que en los pares son dos, ¿ven? Bueno, como pueden ver, las suites pares, este es el 6, están contra la ventana y lejos del pasillo, que es normalmente lo que yo elegiría. Esta, de hecho, estaba libre cuando yo elegí. Pero me gustó más porque fíjense que la imagen con el asiento de este lado y la superficie esa del otro queda mejor en fotos, en cosas. Eso sí, esta tiene una ventana menos que esta, que tiene dos, ¿vale? Pero en cualquier caso, al tener puerta corrediza, estás alejado del pasillo. En los asientos del medio tienen la posibilidad de estar más distantes con ambas mesas en el medio o más cercanos, más apretados, con las superficies a los lados. Siempre tienen esa mampara corrediza que los separa. A ver, obviamente viajando solo, el ideal es este, ¿no? Que está mucho más distante del otro. Pero bueno, una vez que cierras eso, tampoco es que te enteras mucho. Aquí está Premium Economy, que tampoco está mal, miren, se las voy a mostrar. Bastante bien, ¿eh? La verdad es que no me importaría para nada viajar aquí. La mejor fila, la A8, que es la primera de la cabina, tiene este espacio para las piernas. Una cosa que todavía no había visto nunca es este nuevo sistema para abrir y cerrar las ventanas, miren, desde arriba. Ahí cierra un shade y supongo que si le doy una vez más, ahí cierra la ventana entera. Pero ahí arriba, curioso. En el asiento te encuentras una almohada que no tiene mucha gracia, un almohadón. Me gustaban más las naranjas. Y esto que es, no sé, como una mantita muy ligera. Un menú y un bar menú. Ahora vamos a verlos. Tenemos el armario aquí. Para colgar casi nada. Esto es un timo. Esto es un timo, no hay armario, chicos.
es una madera. Se pueden poner un móvil ahí y colgar alguna chorrada ahí, pero poco más. Ahí debajo en el apoyapiés viene lo que sería el edredón y la almohada. Cosa que a mí no me gusta que pongan la almohada adentro del apoyapiés, que quieren que le diga, pero bueno. Hay otro espacio de almacenamiento aquí debajo en donde ya te dejan las pantuflas. Esto es como un fucking hotel. Y el espacio es muy amplio, realmente. Ahí pueden poner zapatos, pueden poner un ordenador portátil, está muy bien, hasta 2 kilos de cosas. El espacio para los pies está muy bien, profundo y amplio. Tiene esta lucecita hermosa que le queda genial. Luego tiene una luz como para moverse por la noche. Ven, ahí la apago, la vuelvo a encender, la pongo más fuerte. Luego aquí sí tienen un espacio amplio para dejar cosas, en donde ya vienen los auriculares y un espejito con luz. Luz de lectura individual, enchufe universal y plugs de los auriculares, comando del sistema de entretenimientos y unos controles bastante básicos del asiento, que son despegue, modo cama, esto masaje, la luz esta que recién os mostré aquí debajo, y esto, un botón que me imagino de no molestar. Ahora vamos a ver si fuera se encendió. Efectivamente, ven, cambió de color a rojo, pasa de blanco a rojo cuando activas el no molestar. Es súper amplia, súper confortable la cabina. Y al no tener vinza en el medio, fíjense la sensación que da. Tiene solo vinza en los laterales gigantes. Llegó el trago de bienvenida, ofrecían nada más zumo de naranja y una cosa blanca, india, que no sé cómo se llama. No ofrecen alcohol en tierra, creo que es una política de la compañía, pero bueno, en el aire ya tienen toda esa carta que ahora les voy a mostrar. Otra cosa medio revolucionaria es que el asiento no tiene apoyabrazos, ni de un lado ni del otro. Nunca lo había visto, al menos uno. La que no está caliente es la toallita. Esto te lo pones en la cara y vas directo al Instituto del Quemado. Hay también ya dispuesta una botella de agua mineral Himalayan. Claro, como es un vuelo tan pronto por la mañana, arrancamos con el desayuno, ¿sí? Aquí tienen todas las opciones. Son un montón, hay algunas indias, ¿sí? Y la comida principal, que sería el almuerzo. También con muchísimas alternativas, tanto occidentales como indias. Ok, por bar menú se refieren a las bebidas. Hay un Laurent Perrier, ok, un Stamalde, vinos blancos, un Chardonnay y un Vermentino, qué interesante. Y vinos tintos, un Bordeaux y un vino piamontés. Acaban de repartir el amenity kit en esta bolsa que es absolutamente preciosa. Y dentro este kit de Salvatore Ferragamo que ahora vamos a inspeccionar. Máscara para ojos, calcetines, tapones para los oídos, kit dental y luego una loción, una crema de manos y una manteca de cacao, un lip balm. Honestamente me gustaba más el Tumi de la vez pasada, pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Y acaban de llegar los pijamas. Esto es como un cumpleaños. A ver, pantalones, pedí medium porque suelen ser grandes. Ustedes saben que yo siempre sorteo estas cosas en mi cuenta de Instagram, que les dejo aquí debajo para que me sigan. Pero este concretamente me lo voy a guardar porque me gusta mucho. Bueno, resulta que acaban de anunciar que vamos a tardar 1 hora más de lo normal en llegar a Londres porque no podemos sobrevolar espacio aéreo pakistaní. Estamos en el medio de un problemita entre India y Pakistán, así que en lugar de durar 9 horas y poco el vuelo, va a durar 10 horas y cuarto. क्लास के अतिथि शोल्डर स्ट्रैप को नीचे खींचकर बकर में लगाएं। कृपया अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या अपने सामने की सीट के नीचे रखें। Me parece espectacular el video de seguridad de India, no lo había visto. Es de lo mejor que he visto en mi vida, en videos de seguridad.
Miren la cercanía de las viviendas, no se puede creer. Como estar aterrizando en Congonhas, pero con un volumen internacional y unos aterriza un 380 aquí. Capital negotiations. Muy bien, señoras y señores, pueden ver que salimos hacia el suroeste. El lugar que vamos a hacer es volar por aquí abajo, fuera del espacio pakistaní, y subir hacia Londres. Por eso el vuelo tarda 10 horas y cuarto. Quería mostrarles que la estructura esta, la puerta con toda esta estructura, es bastante alta. Es decir, esto es a la altura de la cabeza, ¿sí? Entonces no se ve absolutamente nada hacia afuera y por supuesto no se ve hacia adentro. Si uno viene caminando normalmente, debería asomarse por sobre la estructura para verte, pero bueno, detalle. Tema mesita. Se presiona este botón. Súper cómodo, pero súper, Se vuelve y se acopla. Me encanta. Me pedí de plato principal esta tortilla fritata, la llaman, en realidad es una tortilla con pimientos. Viene acompañada con beans, que nunca me acuerdo cómo se dice en español, hongos y este hash brown de patatas que ya lo acabo de abrir, perdonen. Pero es una cosa rara, en realidad no es literalmente eso, pero no está mal, Además vienen aquí, bueno, ketchup, una mermelada, miren lo que es este salero pimentero. De un lado salero, del otro pimentero, no se puede creer. Pan, croissant, un mix de frutas y yogur con mueslis y miel. Rico. Bien, ya estamos saliendo por el suroeste de India y ahora sí estamos girando rumbo al Golfo Pérsico. Este es el lavabo, bueno, nada de otro mundo realmente, Esperaba algo más. Aparte esa luz de ahí abajo que sí me divierte, pero bueno, soso, sin amenities, tiene sí el espejo chungo, pero bueno, está bastante castigado. Es un avión que tiene, nada, 6 meses volando. Muy bien, señores, no saben el esfuerzo que voy a hacer por probar esta cama para contarles qué tal, si es cómoda, si es mullida, si se puede dormir bien, si el duvet es lo suficientemente suave como para acariciar el cuerpo, si el pijama es cómodo. Bueno, todo esto lo hago para contarles qué tal y si a ustedes se les presenta la oportunidad, sepan con qué se van a encontrar. Pero solo por eso, no lo hago porque me gusta en realidad. Miren, fíjense qué locura lo que acabamos de hacer. Salimos de Delhi, bajamos hasta Bombay para esquivar el espacio aéreo pakistaní y ahora sí giramos en la costa de India hacia el Golfo Pérsico. Absurdo, una cantidad de vuelo innecesaria, ridículo, pero bueno,
este es el mundo en el que vivimos. El sistema de entretenimientos de India tiene bastante información. El tema es que hay mucho Bollywood, ¿no? O sea, te tiene que gustar. Hay películas extranjeras, tampoco muchas, pero hay mucho Bollywood, ¿eh? Lo mismo con la televisión, hay bastantes clásicos y algo de Bollywood, pero aquí en televisión sobre todo clásicos americanos. Y lo que tiene es esto, que son las cámaras de vuelo. Esto es muy interesante, es muy divertido, te lo pasas bien. Yo me lo paso bien. La cámara de la cola y la cámara del frente, que ahora no es muy atractiva, pero cuando está por aterrizar el avión sí se pone más divertido, ¿eh? Tuki. Señoras y señores, nos vemos en Londres. Acabo de levantarme para el almuerzo y está todo el vidrio escarchado por fuera, está congelado. I'll just be back with you, mine. Estamos sobrevolando Turquía y llegó esto. Este es el primer plato para el que elegí pollo al pistacho. De nuevo, mantequilla, sal y pimienta, pan de ajo, agua con gas y me elegí un vino de Piemonte, a ver qué tal. Y de principal, esta auténtica maravilla que es el chicken tikka masala. Es un pollo marinado con especias, horneado. Viene con arroz, con espinacas. Como acompañamiento tiene esto amarillo, no sé bien qué es. Eso es un yogur, ¿sí? Clásico yogur. Y con este pan maravilloso para acompañarlo. Es una auténtica delicatessen. Y de postre me pedí, como casi siempre, un plato de quesos bastante básico, Emmental, brie y cheddar. Peor es nada. Aquí pueden ver cómo tuvo el avión que desviarse de Pakistán. Bajó hacia Bombay, que es lo último que les había mostrado, y ahí giró bordeando toda la frontera, digamos el espacio aéreo pakistaní, y ahí sí se metió rumbo a Europa, entrando por aquí, por Turquía, y ahora estamos sobre Rumania y vamos hacia Londres. Pero bueno, en definitiva este chiste nos quitó 1 hora y algo de vuelo y probablemente bastante combustible. La ventanilla está totalmente congelada, sigue congelada, solo se ve un puntito por aquí arriba. Dear guests, we're experiencing turbulence at the moment. For your safety, the seatbelt sign has been switched on. Kindly fasten your seatbelt and return to your seat. Thank you. Bueno, estamos por aterrizar, ya está recontra picado el baño, no hay toallitas, no hay papel higiénico. Así que se reemplazaron por esto, que está ahí arriba. Está en el suelo, bueno, nada, India. Estamos abandonando la costa norte de Bélgica, ya atravesando el Canal de la Mancha rumbo a Londres. Guests are informed that United Kingdom's Customs and Excise Regulations has banned the import of meat, poultry, snail meat and dairy products. Please note the following exemptions. La costa de Gran Bretaña, costa sur de Gran Bretaña, estamos a 25 minutos de Londres. Cabin crew, secure cabin for landing. You can earn Maharaja points for this flight and redeem them for award flights in cabin upgrade. If you're not a Maharaja Club member yet, visit our website or app to enroll now. Thank you. Cabin crew doors reserved.
Muy bien, señores y señores, ya estoy desembarcado, estoy tomándome un pequeño cafecito en el lobby del Hilton de Heathrow, en donde supongo que voy a pasar la noche, sí, porque estoy un poco agotado, y mañana seguiré rumbo a Barcelona, mi casa y destino final. El vuelo con Air India me resultó fabuloso, me pareció genial. El progreso con el hardware, el progreso con la cabina. Se mantiene todo lo que yo había dicho de bueno de Air India en el video anterior, que incluso tuvo sus complejidades. Había destacado muchísimo la amabilidad de la tripulación y el catering, que fue igual de fabuloso en este caso. No sé si lo de la tripulación fue tanto como la vez pasada, que fue realmente muy destacable, pero estuvo muy bien. Muy gentil la chica que me atendió, muy atenta todo el tiempo, un servicio súper eficiente, súper veloz. Lo que sí fue raro para mí es el tema de salir tan temprano, desayunar, claro, a las 9 de la mañana estábamos desayunando y luego, claro, hay que almorzar y no es al final del vuelo, o sea que tienes todo el vuelo para dormir y al final, no, claro, a las, yo qué sé, a las 4 horas, 5 horas estábamos almorzando. Y todavía faltaban 4 horas de vuelo, es decir, te corta el vuelo medio por la mitad. Ese tema del servicio en concreto tanto no me gustó. Y de India salimos de milagro, porque, bueno, ya saben, como les conté al principio del video, estamos en pleno conflicto con Pakistán. Se habían cancelado muchísimos vuelos, el nuestro se había demorado y terminó saliendo justito, porque según me enteré, detrás nuestro prácticamente se cerró también el aeropuerto de Delhi. Ya había varios aeropuertos de India cerrados y cerró las operaciones Delhi durante muchas horas, así que nada, aquí estamos, a pesar de haber hecho una ruta muy larga, como les mostré también. Quiero agradecerles mucho por haber llegado hasta aquí, quiero que le deis me gusta al video si les gustó y sobre todo déjenme sus comentarios aquí debajo, que me encanta leerlos y me encanta responderlos, como ya saben. Les mando un abrazo muy grande allí donde sea que estéis y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight